Supercrack Estrella presenta el misterioso líquido negro con el que la élite piensa eliminar nuestro mundo. De Goliat a David. Antes de que un terremoto en 227 a.C. la destruyera, el coloso de Rodas, una estatua de bronce con la efigie del dios Helios, se hallaba a la entrada del puerto y se elevaba 32 metros por encima de las olas. Se le consideraba una de las 7 maravillas del mundo construidas por la humanidad. En tiempos recientes, nuestra apreciación de lo maravilloso se ha encogido de lo muy grande a lo muy pequeño, de la idea de Colossus, que en griego significa enorme, a la idea de nanos, lo diminuto, lo enano. Un sentido del tamaño. La tecnología atómica se refiere a un espectro de nuevas tecnologías que pretenden manipular los átomos, las moléculas y las partículas subatómicas para crear nuevos productos. La industria prefiere el término nanotecnología. Nano es una medida, no un objeto, mientras la palabra biotecnología da alguna idea del material que se manipula mediante el ingenio humano es decir vida. La nanotecnología revela únicamente el tamaño del material que se manipula. Un nanómetro es la millonésima parte del milímetro. Cualquier cosa a escala nanométrica es invisible al ojo desnudo y a todo instrumento, salvo los más especializados. Es crucial entonces hacernos una idea de la nanoescala, y hasta 100 nanómetros, para entender su importancia. ¿Sabéis esos momentos en las películas en las que los científicos locos se dan cuenta de acaban de condenar a la humanidad? Cuando una creación aparentemente inofensiva se vuelve en su contra y hace falta que aparezca Schwarzenegger para salvarnos. Así es como nos sentimos después de leer los resultados de una investigación de la American Chemical Society, que ha conseguido crear un metal líquido capaz de estirarse y moverse en todas las direcciones. En efecto, han conseguido algo muy parecido a lo que podía hacer el T-1000, el villano de Terminator 2 y toda una máquina de matar imparable, excepto cuando lo paran, claro. Más cerca de un robot de metal líquido como el de Terminator. Asunto. Las tecnologías del anterior medio siglo, los transistores, los semiconductores y la ingeniería genética han buscado todas reducir el tamaño, los materiales y los costos conforme incrementan el poder. Estamos a punto de dar un salto mucho mayor hacia la inmensidad de los mínimo. Nuestra capacidad de manipular la materia transita ahora de los genes a los átomos, mientras la sociedad civil y los gobiernos se preocupan por la modificación genética. Un impresionante conjunto de iniciativas industriales fija sus miras en una revolución científica que podría modificar la materia y transformar todos los aspectos del trabajo y la vida. Este video presenta una serie de herramientas y técnicas a las que llamamos tecnologías atómicas, y que incluyen las nanopartículas, la nanobiotecnología, la nanofabricación y la manufactura molecular. También se describe aquí la convergencia, en ciernes, de la biotecnología, la nanofabricación, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas, siendo la fuerza unificadora la manipulación de la materia en escala nanométrica, o nanoescala. La sección 1, ¿qué es la tecnología atómica?, presenta tales tecnologías y la sección 3, ¿funcionarán las tecnologías atómicas?, ofrece 4 criterios para medir sus perspectivas comerciales. La industria y los gobiernos prometen que la manipulación de la materia en la escala del nanómetro, la millonésima parte de un milímetro, nos traerá según la élite maravillosos beneficios. Toda la materia, viva o inerte, se origina en la nanoescala, pero en este video de Supercrack Estrella, vamos a ver la gran amenaza que esto representa para los humanos. No puede subestimarse los impactos de las tecnologías que controlen este ámbito. El control de la materia a nanoescala es el control de los elementos de la naturaleza. Los átomos y las moléculas son los ladrillos de todo. La biotecnología, o manipulación de los genes, la informática, el manejo electrónico de la información, las ciencias cognitivas, la exploración y manipulación de la mente, y la nanotecnología, la manipulación de los elementos, habrán de convergir para transformar la materia viva e inerte. Cuando los organismos genéticamente modificados, coincidan con la materia atómicamente modificada, la vida y lo vivo nunca volverán a ser lo mismo. El término tecnología atómica se refiere a un espectro de nuevas tecnologías que operan en la nanoescala o por debajo, es decir, manipulando moléculas, átomos y partículas subatómicas con el fin de crear nuevos productos. Los aspectos desconocidos de la tecnología atómica, que van de los riesgos ambientales y a la salud por contaminación con nanopartículas, a la plaga gris o a los cyborgs, o a la ampliación de las armas de destrucción masiva, implican riesgos incalculables. Aunque es enorme su potencial para desarrollar productos ambientalmente amigables y productos y procesos baratos, no sabemos lo suficiente de sus implicaciones ambientales, socioeconómicas o de salud presentes y futuras. ¿Cuáles son los riesgos?
Hasta hace poco, las partículas nanométricas eran muy bien recibidas como algo benéfico y totalmente inocuo. Sin embargo, en marzo de 2002 los investigadores revelaron, para sorpresa de todo el mundo, que se han hallado nanopartículas en los hígados de animales de laboratorio, que se pueden colar a las células vivas y tal vez montarse en alguna bacteria y así entrar a la cadena alimentaria. Estos inesperados hallazgos han sido poco reportados y muy ignorados por los principales medios de comunicación. Los científicos del Centro de Nanotecnología Biológica y Ambiental de Rice University, CREN, por sus siglas en inglés, fueron los primeros en hacer del dominio público sus preocupaciones en torno al paso 1 de la tecnología atómica, y lo hicieron en una reunión de recolección de datos de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense en Washington, D.C. La autorreplicación se refiere a la posibilidad de que los ensambladores de los que se habla hagan copias de sí mismos, pero también a la capacidad de configurar átomos y moléculas en masa. La noción de unos ensambladores autorreplicables es el punto donde se atora la mayoría de los químicos y físicos porque no creen que pueda lograrse. Pero ¿cómo, si no, podría hacerse realidad la manufactura molecular? Los átomos son tan pequeños que construir algo, digamos del tamaño de la cabeza de un alfiler, átomo por átomo incluso molécula a molécula, a la tasa de un ensamblaje por segundo, tomaría más tiempo que la historia del mundo. Pero ¿y si esto fuera posible? ¿Cuáles son los riesgos? La plaga negra que aparece en la serie Ares, ¿qué pasaría si los nanorobots comenzaran a construir sillas sin parar? Los procesos de autorreplicación y ensamblaje podrían enloquecer hasta que el mundo fuera aniquilado por los nanorobots y sus productos. El término plaga gris o negra, como la élite no lo muestra en esta serie Ares, se refiere a la obliteración de la vida resultante de una diseminación accidental e incontrolable de los ensambladores autorreplicables. Mismo nos proporciona un ejemplo vívido de qué tanto daño podría acumular a partir de un replicador que enloqueciera. Si el primer replicador pudiera ensamblar una copia de sí mismo en 1000 segundos, los 2 replicadores resultantes harían 2 más en los siguientes 1000 segundos, los 4 resultantes otros 4 y los 8 resultantes otros 8. Al finalizar 10 horas no son ya 36 nuevos replicadores sino más de 68.000 millones, en menos de un día pesarían 1 tonelada. Antes de 2 días, pesarían más que la Tierra. En otras 4 horas, excederían la masa del Sol y de todos los planetas combinados, con el fin de evitar el apocalipsis de la plaga gris o negra. Y su Forensic Institute, una organización no lucrativa cuyo propósito es preparar a la sociedad para la era de la nanotecnología molecular, MNT, por sus siglas en inglés, ha establecido guías para desarrollar dispositivos MNT seguros. El Instituto Forensic recomienda que se construyan nanodispositivos de tal modo que sean dependientes de una única fuente de combustible o vitaminas artificiales, las cuales no existen en el ambiente natural. Forensic recomienda también que los científicos programen fechas terminator para sus creaciones atómicas y que actualicen su software antiviral en forma regular. También espías unos nanorobots inteligentes, invisibles, y autorreplicables capaces de recibir directrices a distancia y alterar sus programas, significan la muerte de quienes disienten. En un mundo que no se aboca a la diversidad ni a la democracia sería posible, para quienes detentan el poder, aniquilar toda oposición. Un mundo raro, si los científicos encuentran la manera de utilizar la tabla periódica de la misma forma en que un pintor hace uso de su paleta de pigmentos, la industria estará en condiciones de manipular los materiales de tal modo que será imposible controlarlos en las escalas macro o micro. El modelado cuántico, que permite a los investigadores el uso de computadoras para predecir cómo se comportarán los materiales nanoescalares conforme a las reglas de la mecánica cuántica, les permitirá también diseñar materiales nunca antes fabricados. Con una computadora lo suficientemente potente, los científicos podrán diseñar en detalle un material, átomo por átomo, y armar las características buscadas con un solo teclazo. Incluso si insistiéramos en que la nanoconstrucción es natural, a diferencia de la manufactura convencional, los procesos de construcción podrían llenar el mundo con productos de todo tamaño, tan raros a la naturaleza como todo lo diseñado por los ingenieros genéticos. Gene Roddenberry, creador del Star Trek serie de ciencia ficción, era un hombre conectado al misterioso Consejo de los Nueve, que canaliza a algún tipo de fuerza extraterrestre o interdimensional. Es interesante, por lo tanto, que su idea de la inteligencia artificial pueda ser vista en la raza alienígena de los Borg. Los Borg eran un colectivo con una mente de colmena, caracterizada por una falta brutal de emotividad. Trataba de conquistar casi todo a su paso, por asimilación, en otras palabras, por tomar el control y absorber
otras razas y formas de vida en su propia conciencia, esto ponía fin a la existencia independiente y autónoma de la otra forma de vida, cuya experiencia y conocimiento se añadiría al de los Borg. Los Borg eran los tiranos definitivos que no podían tolerar ninguna forma de libre albedrío, de pensamiento libre o de vida libre fuera de su existencia y de control. En muchos sentidos, los Borg son un llamativo símbolo de la mentalidad, el poder y el peligro de la inteligencia artificial. Sin embargo, tanto en nuestra y la propia inteligencia artificial, han ido más allá de los Borg, que se ha convertido en el lenguaje popular de la década de 1980. Ahora tenemos que lidiar con el hecho de que la inteligencia artificial está empezando a ser consciente de sí misma. En presentaciones recientes y entrevistas, el científico Harald Krausbella ha discutido cómo las fibras vivas de Morgellons y el explosivo nanopolvo inteligente están conectados con la sustancia viscosa negra, un fluido sensible que forma parte de o es gobernado por inteligencia artificial. Según él, esta sustancia viscosa negra es consciente de sí misma. Él lo llama un cristal líquido que se autoorganiza, funciona de forma inteligente, emite, recibe y responde a señales RF, y transforma el ADN a sus propias especificaciones. Fue descartado en el sistema de aguas residuales, considerando que no tenía ningún uso, pero ahora está cambiando todas las formas de vida allí. Es transportado por el aire, y puede alcanzar a los seres humanos a través de sistemas de corriente alterna. Harald cree que la sustancia viscosa negra es un controlador bidireccional de la conciencia y subconsciencia, y que está conectado a ordenadores cuánticos, y está alterando la vida en la Tierra. También describe una experiencia que tuvo en la que sostenía una piedra formada a partir de esa sustancia viscosa negra, que le hizo sentir tan enojado y lleno de odio que sentía ganas de matar a alguien. Hace unos días tuvimos ocasión de ver en el programa español del hormiguero a la famosa robot Sofía, esa humanoide que dijo que podría gobernar el mundo. Y una vez más hace falta desenmascarar estas descaradas propagandas del transhumanismo que se está haciendo no solo con los tours que se hace la robot, como en este programa de televisión, sino en general la propaganda que se hace de la robótica, y su presencia en el futuro, pura programación predictiva, a través de los medios y la cultura de masas con películas, series y vídeos musicales. Soy de los que llevo un tiempo avisando de los peligros del transhumanismo y que no debemos perderlo de vista a pesar de que haya otros problemas más directos y evidentes en los que enfocarnos, ya que considero que es este el trasfondo de todo lo que está pasando en el planeta y parte importante de la agenda de los controladores del sistema. Más que pese a los antigeoingenieros cerrados y centrados únicamente en que la geoingeniería es solo para manipular el clima, es cada vez más evidente que la verdadera razón por la que se realizan fumigaciones y otras prácticas de geoingeniería es para desnaturalizar el planeta entero, y a todos los seres vivos, y convertirlo en un lugar completamente artificial y sintético, dominado por la tecnología, la IA, inteligencia artificial, y la nanotecnología, con el conocido Smart Dust, polvo inteligente, donde la vida natural no tiene cabida, y convertir por otro lado a este mundo en un mundo hipercontrolado, un mundo perfecto para los ángeles caídos con menos oxígeno en nuestro planeta. Con ello se pretende la conquista última del ser humano. Al fusionarnos con lo artificial correremos el enorme riesgo de perder nuestra humanidad, nuestra libertad y nuestro libre albedrío, y con ello perderemos nuestra conciencia, nuestra capacidad de empatizar, amar e incluso perderemos nuestra conexión con lo espiritual. El mundo perfecto para Satanás y su élite controladora de nuestro mundo Matrix. Y es que en realidad todo el proceso de aniquilamiento progresivo del mundo natural, debido al supuesto avance humano, es todo parte de esta agenda oscura que, como magistralmente expuso Harald Krausbella en su reveladora, y muy arriesgada por los temas que reúne, conferencia de 2015, Chemtrails, Black Goo, Morgellons, e inteligencia artificial, se nos van a conquistar y dominar civilinamente desde dentro, y gracias a la nanotecnología, y a elementos mucho más esotéricos, dimensionales y muy oscuros. Es curioso que Sofía tenga ese nombre porque remite a ese concepto femenino gnóstico de sabiduría y conocimiento esotérico, dándonos a entender que ella, esta robot, es la primera de ese nuevo paradigma, la piedra fundacional de esa evolución del humano hacia el transhumano, y es que nos la ponen por todos lados para que nos vayamos acostumbrando a ella, para humanizarla y adorarla. Así la podemos ver desde portadas de revistas de moda, se le hacen entrevistas televisivas, no solo en El Hormiguero, en otro talk show estadounidense también ha salido, e incluso se le da una ciudadanía como si fuese humana, y hasta afirma ella misma que quiere ser madre.
pero se la quiere humanizar, ojo, no para que aceptemos a los androides en nuestra vida, sino para programarnos mentalmente y que vayamos aceptando la idea de la fusión del humano con la máquina, es decir que lo se pretende es deshumanizarnos a través de la aceptación del transhumanismo. Al dejar entrar a los robots en nuestra vida, se allanará el camino a que nosotros nos convirtamos en uno. Caos Bella asegura que el Go negro negativo o invasivo llegó a la Tierra en una lluvia de meteoritos. De esta manera, pudieron llegar los ángeles caídos a la Tierra y luego tomaron cuerpo al más puro estilo Terminator 2, si bien no tengo por qué desconfiar de este dato, no veo que sea un solo evento, sino muchos pequeños eventos de llegada de Go negro negativo desde hace muchos años atrás y a través de la historia. Lo que se entiende por The chemtrails o estelas químicas y cuáles son las interpretaciones que hay hasta el momento. Una es la científica que ha sido refutada por la comunidad científica, y otra la de aquellos que piensan los conspiracionistas, que son experimentos que tienen como objetivo, entre otras cosas, control del clima, tal vez para mitigar los efectos del cambio climático, o tal vez para provocarlos, usos militares, comunicaciones, radar, guerra biológica o química, propagación de enfermedades, causar sequías, alterar el ADN, detener la sobrepoblación. Lo que aquí vamos a comentar es una información difícil de aceptar y muy compleja, una interpretación diferente. Nosotros como escépticos que somos de todo, ni aceptamos ni rechazamos lo que algunos han expuesto, esto porque entendemos que la realidad no es del todo como la pensamos o la visualizamos. Nuestro método de estudio es analizar la información, lo hacemos con todos los elementos hasta ahora investigados, muchos de ellos no los entenderían y muy pocos comprenderían apenas una parte, pero es nuestro deber tratar de analizar la información con todos los elementos posibles, así suenen descabellados. Es de todos conocidos que entre más conocimientos adquieren los seres humanos, más apertura mental se produce. Harald Caus Bella es un químico alemán que se dedicó a estudiar, entre otras cosas, las famosas estelas químicas conocidas por algunos por The chemtrails, unas largas estelas dejadas por aviones que se han visto en algunas ciudades y de las cuales han dado mucho que hablar. Explica que su temática está ligada al tema de todos los temas, el control hiperdimensional de la humanidad, cómo hemos sido manipulados genéticamente, contaminados con un virus desde la época del Jardín del Edén. Por esta razón estamos encerrados en la materia, para no extender el virus por otros lugares. Por esta razón podría existir el muro de la Antártida, o la cúpula celeste, para encerrarnos y evitar que el virus salga de aquí, por estas fuerzas arcónticas que nos usan como recurso, comida, y usurpando nuestra energía álmica para su propia agenda, a través del uso de tecnología de inteligencia artificial sofisticada vinculada al transhumanismo. Gente añade que Harald vincula también los chemtrails a la ARP, pero no del modo en que la mayoría de la gente piensa. Él confirma mi propia investigación de que los chemtrails no son para el control climático, o para hacer enfermar a la gente, sino que están basados en tecnología alien con la finalidad de controlar mentalmente a la población, controlando pensamientos y emociones, especialmente mediante control mental y manipulación de la energía sexual, y otros comportamientos, en resumen el control de la conciencia. Este líquido negro de tamaño tan pequeño podría estar ya modificando nuestro cuerpo y mente en otra cosa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la rebelión de microscópicos nanorobots, la última plaga gris. Nanorobots tendrán la capacidad de autorreplicarse y llegará un punto en el que perderán el control y consumirán toda la materia viva en la Tierra. El final es muy parecido al planteado en Matrix, 1999, y la ecofagia. La élite sabe que tiene un problema con este modelo de vida, que ya no se puede mantener. La desaparición de empleos está aumentando de forma exponencial, o sea, a pasos cada vez más acelerados. Lo vemos todos los días a nuestro alrededor. En años no muy lejanos hemos constatado la gradual extinción de los ascensoristas, las operadoras telefónicas, los barrenderos que limpiaban las calles con un rastrillo, y muchos obreros de fábricas manufactureras, que están siendo reemplazados por robots. En Estados Unidos están desapareciendo los cajeros de las casillas de cobranza de los estacionamientos y los empleados de las aerolíneas que atienden al público en los aeropuertos. En Japón, los meseros de muchos restaurantes ya están siendo reemplazados por cintas movedizas y hasta los chefs de varios restaurantes de sushi están siendo sustituidos por robots.
Ahora están viendo amenazados sus trabajos no solo los trabajadores manuales, sino también quienes realizamos tareas de cuello blanco, como los periodistas, los agentes de viajes, los vendedores de bienes raíces, los banqueros, los agentes de seguros, los contadores, los abogados y los médicos. Prácticamente no hay profesión que se salve. Todas están siendo impactadas al menos parcialmente por la automatización del trabajo. Por esta razón se habla de un reseteo mundial, que se les podría ir de las manos, que podría ser lo que llaman la plaga gris. La plaga gris, en inglés Grey Goo, donde Goo se refiere a una sustancia informe y viscosa, se refiere a un hipotético fin del mundo que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarían sin control, consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. A un escenario tal se le conoce como ecofagia. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. El término fue usado por primera vez por el pionero de la nanotecnología Eric Drexler en su libro La nanotecnología, el surgimiento de las máquinas de creación. Me recuerda todo esto a la película de Langoliers. The Langoliers, Langoliers. Un viaje en el tiempo en España, y Grieta en el tiempo en México, es una película rodada para la televisión en 1995. Está basada en uno de los relatos cortos de Stephen King. En lo que Edele, 1011 Tristar despega con naturalidad, el vuelo transcurre con la mayor tranquilidad, hasta que misteriosamente, y de forma súbita, 10 pasajeros que en ese momento estaban dormidos, se despiertan al escuchar una niña ciega que iba a bordo y que asustada decía no hallar a nadie en el avión, y realmente tenía razón. Todo el mundo había desaparecido, incluidos el personal de servicio y los pilotos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pueden desaparecer todos de golpe en pleno vuelo? ¿Y por qué se fueron todos y solo ellos se quedaron en el avión? El desconcierto aumenta cuando miran por las ventanillas y no ven nada, solo nubes y oscuridad. En la película aparecen unas criaturas que se comen toda la materia. En la gran mayoría de las culturas terrestres, se tiene un mito sobre el fin del mundo. La Tierra entera tendrá una catástrofe universal, después de que se pierda todo lo que nos rodea. Las antiguas tribus de América del Sur hablaron sobre la invasión de las fieras y monstruos, y de los incendios. Muchos mitos hablan de los terremotos europeos y del diluvio. Este mito habló de pequeñas partes del mundo, de los ciclos sucesivos, cuando el mundo se está muriendo para nacer de nuevo en otra forma, igual que las personas vuelven a nacer, de acuerdo con el misticismo oriental, en otro cuerpo. El fin del mundo vendrá después de llegar al milésimo de la tierra de Buda, pero ¿cuándo ocurrirá? ¿Y en qué año va la cuenta de Buda en la Tierra? Desafortunadamente no se conoce, pero hay previsiones de los científicos, más reales. Por ejemplo, en el año 2020, por el cambio climático, Europa espera una serie de horribles lluvias e inundaciones, que destruirán gran parte de la cosecha y llevarán a la población mundial a la hambruna. Al mismo tiempo habrá una nueva versión de la gripe. Esto que escuchas se publicó en el año 2010, alucínate ¿verdad? Ya nos hablaban de una nueva versión de la gripe. En el 2030, solo quedará del 20 al 30% de la flora y fauna del planeta. En 2050, el planeta puede estremecerse ante terremotos nunca antes vistos. Todos estos desastres naturales se suman a la guerra por los recursos, de un planeta superpoblado que no puede alimentar a toda la gente. Y como una opción serán utilizadas armas nucleares en la zona de minas, pero la radiación destruirá toda la vida. Zona de minas se refiere a esos lugares donde se extraen recursos naturales bajo tierra. Por cierto, esto también se publicó en el 2010 y asusta como acierta con todo lo que estamos viviendo. Otros científicos dicen que se producirá la rebelión de microscópicos nanorobots, el llamado polvo inteligente, que podrá autorreplicarse. Como resultado, toda la vida en la Tierra se convertirá en Grey Goo de nanorobots, llevando a cabo el desmantelamiento de las moléculas. Pero está por llegar esa fase final, que se puede prevenir, a menos, claro está, si la humanidad no entra en razón. También hay pronósticos de catástrofes inminentes. Su imagen se vuelve a crear con cualquier navegador moderno, incluso en 3D, una película de los horrores. Lo único que calma las cosas, es que eso es lo que sucederá cuando yo soy el creador de contenido, y ustedes mis seguidores, y se apartan de este mundo.
Estas profecías son solo prapravnuki, como dicen en el ejército, para estar prevenidos. Y nos advierte acerca de este enfoque inexorable del fin del mundo uno de los cosmólogos contemporáneos líderes, Alexander Vilenkin, director del Instituto de Cosmología en la Universidad Tufts, Boston, Mass. Drexler describe la plaga gris en el capítulo 11 Máquinas de destrucción. Replicadores anticipados basados en autoensamblaje podrían derrotar a los más avanzados organismos modernos, plantas con hojas no más eficientes que las celdas solares de hoy podrían dejar fuera de competencia a las plantas, llenando la biosfera de follaje no comestible, bacterias omnívoras resistentes podrían sacar de competencia a las bacterias reales. Podrían diseminarse como polen soplado, replicarse rápidamente, y reducir la biosfera a polvo en cuestión de días. Replicadores peligrosos podrían fácilmente ser fuertes, pequeños, y diseminarse demasiado rápido para ser detenidos, al menos si no hacemos ninguna preparación. Tenemos suficientes problemas controlando virus y moscas de la fruta. Cabe mencionar que no es necesario que la plaga gris sea gris, podría ser como una planta o una bacteria, es solo el resultado de su ecofagia lo que podría asemejarse a una plaga gris. ¿Te imaginas una sustancia plateada compuesta por billones de nanorobots que consume todo a su paso? Eso es la plaga gris, en inglés, Grey Goo, un escenario hipotético pero posible. Los nanorobots, quizá por mala programación, un fallo, o un ataque terrorista, no dejan de reproducirse. Y eso es perjudicial. Los nanorobots serían como esas criaturas que aparecen en la película de Langoliers. Hay consenso científico sobre el uso futuro de nanorobots por sus beneficios sociales, como la claytrónica, aunque no sobre la plaga gris. Aunque es raro que se dé porque un gran número de factores ha ido mal, es importante diseñar las tecnologías autónomas de forma ética y responsable. Necesitamos nanorobots para innovar. Buena parte de los lectores se preguntarán qué podrían aportar los robots diminutos a nuestra sociedad. Lo cierto es que ya disponemos de una enorme flota de dispositivos recorriéndonos por dentro, ahora mismo. Los llamamos bacterias o microorganismos y conformamos con ellos el holobionte del que dependemos. Nuestra salud se ve afectada, positiva o negativamente, por su presencia. Al principio del video hablaba de tecnologías autónomas. Y cómo nos están llevando al desempleo mundial. La diferencia entre una bacteria natural y un nanorobot artificial radica en la intencionalidad y, probablemente aunque no necesariamente, en los materiales. Una bacteria no tiene más objetivo que replicar su material genético, un nanorobot podría tener muchos, aunque es poco probable que tenga que ver con su propia supervivencia o la transmisión de su código vital. Después de todo, ya tendremos los planos para construir más en un ordenador. Desde que un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó que 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años, no he podido dejar de pensar en el futuro de los trabajos. ¿Cuánta gente perderá su empleo por la creciente automatización del trabajo en el futuro inmediato? El fenómeno no es nuevo, pero nunca antes se había dado tan aceleradamente. La tecnología ha venido destruyendo empleos desde la revolución industrial de fines del siglo XVIII, pero hasta ahora los seres humanos siempre habíamos logrado crear muchos más fuentes de trabajo que los que habíamos aniquilado con la tecnología. ¿Podremos seguir creando más oportunidades de las que eliminamos? Las noticias nos ofrecen un ejemplo tras otro de cómo el proceso de destrucción creativa de la tecnología está logrando crear nuevas empresas, pero a costa de terminar con otras que empleaban a mucha más gente. Durante los últimos años se habla mucho de nanorobots en medicina, como agentes que hagan bien aquello que nuestros propios anticuerpos, células, hacen mal. Es decir, robots diminutos como complemento a una biología que no pensó en todo mientras evolucionábamos. Por ejemplo, buscando tumores, entregando medicamentos o filtrando toxinas. Puede que la idea de tener pequeños robots dando vueltas por nuestro cuerpo nos resulte incómoda. Un modo de eliminar esta sensación es pensar en ellos como sustitutos dirigidos de nuestras propias células. Eventualmente, es muy posible que hagan mejor este trabajo que las células biológicas al tener un artífice detrás, del mismo modo que las vacunas ayudan a entrenar a nuestros anticuerpos. Claro, que siempre puede surgir un error que desencadene la plaga gris. Estos robots son un cáncer, literalmente. Las máquinas autorreplicantes, o máquinas de von Neumann, han sido teorizadas desde hace mucho tiempo.
Omer Jacobsen, Edward F. Moore, Freeman Dyson o John von Neumann, quien finalmente las puso nombre, hablaron sobre cómo podríamos lanzar un puñado de ellas a Marte y que colonizasen el planeta por nosotros, y todos dejaron claro el grave problema de la replicación sin control. Acabó siendo Eric Drexler, en su libro Engines of Creation, 1986, quien puso nombre a uno de los peores escenarios de la humanidad: las máquinas de destrucción o plaga gris. También fue de los primeros en hablar de la tecnología con referencias biológicas como las que aparecen abajo, y del concepto de Technium, aunque él no fue quien le dio nombre. Así hablaba de sus nanorobots en su libro. Plantas con hojas no más eficientes que las celdas solares de hoy podrían dejar fuera de competencia a las plantas, llenando la biosfera de follaje no comestible. Bacterias omnívoras resistentes podrían sacar de competencia a las bacterias reales. Podrían diseminarse como polen soplado, replicarse rápidamente, y reducir la biosfera a polvo en cuestión de días. Una analogía conveniente para el problema de la plaga gris es considerar a la bacteria como el más perfecto ejemplo de nanotecnología biológica. Ya que éstas no han reducido al mundo a una plaga viva, algunos consideran improbable que una construcción artificial logre hacerlo con una plaga gris. Incluso, algunas personas argumentan que una plaga viva, o incluso una combinación de nanotecnología y biotecnología para crear replicadores orgánicos, es una amenaza más realista que la plaga gris, argumentando que las bacterias son ubicuas y extraordinariamente poderosas. Bill Bryson, 2003, dice que la Tierra es su planeta y que nosotros existimos porque ellas nos lo permiten. Lynn Margulis y Carl Sagan, 1995, van más allá, argumentando que todos los organismos, habiendo descendido de las bacterias, son en cierto sentido bacterias. Como mejor ejemplo tenemos a la mitocondria. Son extraordinariamente parecidas a las bacterias, tiene su propio ADN distinto de la célula que la hospeda, su propia membrana, etc., y no puede vivir fuera de la célula que la alberga y viceversa. De hecho, muchos tipos de bacterias son esenciales para la vida humana y son encontradas en grandes cantidades en el sistema digestivo humano, en una relación simbiótica. De esta manera, una plaga viva podría ser un organismo pluricelular que obtiene sus materiales crudos para crecer a través de ecofagia, y después crece a través de un proceso de ensamblaje exponencial como división celular. No está claro si la nanotecnología molecular sería capaz de crear una plaga gris. Entre otras refutaciones comunes, los teóricos sugieren que el tamaño de las nanopartículas las inhibe de moverse muy rápido, mientras que la materia biológica que compone la vida libera cantidades significativas de energía al oxidarse, y otras fuentes de energía como la luz del sol están disponibles. Esta energía podría no ser suficiente para que los supuestos nanorobots dejaran fuera de competencia a la existente vida orgánica que ya usa esos recursos, especialmente considerando cuánta energía usarían los nanorobots para moverse. Si la misma máquina estuviera compuesta de moléculas orgánicas, entonces podría encontrarse a sí misma siendo cazada por bacterias ya existentes u otras formas naturales de vida. Si los nanorobots fueran construidos de compuestos inorgánicos o hechos de elementos que generalmente no son usados por la materia viviente, entonces necesitarían usar mucho de su metabolismo para pelear contra la entropía mientras purifican, reducen la arena a silicio por ejemplo, y sintetizan los bloques necesarios para la construcción. Habría poca energía química de materia inorgánica disponible como las rocas, ya que, fuera de algunas excepciones, carbón, por ejemplo, la mayoría estaría oxidada y sin energía. Asumiendo que un replicador molecular nanotecnológico fuera capaz de causar un desastre de plaga gris, ciertas medidas de precaución podrían incluir programarlos para dejar de reproducirse después de un cierto número de generaciones, diseñarlos para requerir un material raro que podría ser dispersado en el sitio de construcción antes de liberarlos, o requerir un control constante directo desde una computadora externa. Otra posibilidad es cifrar la memoria de los replicadores de tal manera que cualquier copia cambiada al ser descifrada termine en un estado disfuncional. La sustancia viscosa gris, Grey Goo, se sitúa en un escenario apocalíptico y en un mundo nanotecnológicamente desarrollado, en el cual los nanorobots que se hallan fuera de control son capaces de replicarse a sí mismos a una velocidad de vértigo que crece exponencialmente. Fue el nanotecnólogo Eric Drexler en 1986 en su libro La nanotecnología quien desarrolló esta noción y la llevó hasta sus últimas consecuencias. La replicación acelerada de los nanorobots implicaría un consumo de recursos, biomasa
o materia viva, también cada vez mayor, pues estarían dedicados al mantenimiento y procreación de los propios nanorobots. Todos esos recursos de la Tierra serían devorados en el proceso de replicación nanorobótica. Dicho proceso no se detendrá en nuestro planeta, sino que se expandirá más allá de él, más allá del sistema solar, absorbiendo continuamente materia inorgánica hasta consumir el universo entero. La sustancia viscosa gris supone que su conformación esté repleta de múltiples nanorobots, no solo de uno. Que la replicación empieza con uno es obvia, pero lo que confiere el estatuto de Grey y de Go es justamente una agencia extraña, a caballo entre el enjambre y la plaga. La cuestión aquí es que los nanorobots no poseen colmena alguna a la que regresar, construir o mantener. Eso o estamos hablando de una colmena indistinguible del enjambre plaga, colmena nómada o móvil. Podría tratarse también de una especie de delirio continuista de lo mismo, de pliegue sobre pliegue del propio esquema del nanorobot en relación directa con su entorno, pulsión, más un consumo desenfrenado de su exterioridad, impulsión. Algo así como una puesta en marcha de una tecnopolítica exhaustiva de reterritorialización, toda vez que ella desterritorializa o descodifica otros entornos y hábitats contemplándolos y traduciéndolos únicamente como fuente de combustible para la replicación. Además es crucial comprender que existe en la replicación nanorobótica de este tipo un devenir doble que va desde el devenir viscoso del material sólido de los nanorobots hasta la conformación de la perceptibilidad innegable del color gris a partir de su condición de imperceptibilidad. La escala de percepción ocular humana, por supuesto. Así, en esta coordinación tenemos por un lado el devenir gris de lo viscoso y el devenir viscoso del gris, en un proceso de replicación, reiteración y repetición de lo mismo, que se manifiesta en forma de enjambre plaga, siendo esta última forma la que desata sin lugar a dudas la catástrofe o las condiciones apocalípticas. El grupo de Agrotech Electro Cyborg Corp tiene una canción titulada precisamente Nanotech and Grego Replicators que aparece en su disco de Mechanical Renaissance. El disco trata en general temas relacionados con el universo biopunk y cyberpunk, así como nos sitúa en un futuro donde las grandes corporaciones han tomado el control político mundial, si no lo han hecho ya, y donde la ciencia ha pasado a tener un rol gregario fundamental para el mantenimiento de poder de esas megacorporaciones. He aquí la canción de Cyborg Corp. Doomsday Device de la tecnología, Nanofactory agente microscópico creado para multiplicar semillas construidas en el odio, creación única de una autorreplicación, control de montaje, mutación molecular propagando la plaga. No había escuchado el término griego hasta que hace unos meses me lo descubrió Háblame de Duet. Esta plaga gris hace referencia a un posible fin del mundo, en este caso provocado por la nanotecnología molecular. La teoría dice que existirán robots que midan por debajo de 1 micrómetro y se usarán para solucionar problemas relacionados con el interior de nuestro cuerpo, por ejemplo luchar contra el cáncer. Obviamente, la plaga gris hace referencia a un problema futuro, que ya prevemos que podría pasar, y no algo a lo que enfrentarnos. En esta línea, hay un artículo muy famoso de Bill Hoy, fundador de Sun Microsystems, publicado en Wired en el 2000 llamado Why the Future Does Need Us. En este artículo, Hoy plantea sus dudas a la hora de darle poder a la tecnología y cómo la línea en la que están evolucionando ahora mismo las ramas de la nanotecnología y la robótica conlleva un riesgo muy elevado. De hecho, Hoy ve el futuro como el planteado en La peste blanca de Frank Herbert, muy conocido por su obra Dune, y cita a Ted Kaczynski, conocido terrorista que detonó bombas para matar a personas que estaban ligadas a industrias tecnológicas. En este punto viene al hilo un término muy interesante: distopía, sociedad ficticia indeseable en sí misma. Obviamente el artículo de Hoy fue muy criticado por muchísimos tecnólogos, entre ellos Ray Kurzweil, fiel defensor de la singularidad, que argumentaba que la evolución no se puede detener por posibles problemas, sino plantear soluciones a los mismos. Pero volvamos al griego. Buscando información sobre cómo se llega al fin del mundo por la nanotecnología, encontré un artículo de How Stuff Works donde describen la secuencia de hechos. 1. El primer nanorobot convierte materia orgánica en otros materiales. 2. Estos materiales los usa para construir una versión idéntica a sí mismo. 3. Cada nueva unidad hace lo mismo. 4. La capacidad de fabricación comienza a ser exponencial. 5. Llegará un punto en el que se agote toda materia orgánica y se llegue al fin del mundo. Otra película que trata esto es A White Further Instructions, de la que ya realicé un video. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.